Now we are gonna turn to the next presenters. Cónsul de México en Dallas y el cónsul de México en El Paso. I'm gonna first introduce them and then I'll give them the mic. Mauricio Ibarra Ponce de León was appointed Consul General of Mexico in El Paso back in March 2019. Before that, he served as Director General for North America at the Mexican Ministry of Foreign Affairs, responsible for political, border, and security affairs with the US and Canada. Between 2006 and 2011, he headed the Office of Special Affairs at the Embassy of Mexico in the US. He holds a master's degree in International Affairs and in Public Administration from Columbia University, New York City, and he also holds a master's degree in national security from the Mexican National Defense College. Consul Francisco de la Torre Galindo has been in the Consul of Mexico in Dallas since June 2016. He holds a GDE from Mexico's National Autonomous University, la UNAM, and a master's degree in diplomatic studies. He has also served as the executive director of the Institute for Mexicans Abroad at Mexico's Ministry of Foreign Affairs. And he was also in charge of the legal protection for Mexican citizens at the Mexican embassies in Brazil y Argentina. Gracias a ambos por participar y le paso la palabra al cónsul Mauricio Ibarra. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo quiero decir, iniciar señalando que en esta pandemia tan grave que estamos viviendo todos, afortunadamente esta sección de la frontera se ha habido afectada, pero no en el grado que otros puntos fronterizos. Ya lo mencionaba Eduardo al inicio, en El Paso hasta ahorita se tienen 78 casos positivos confirmados. En el lado de Juárez se tienen 7, ¿no? Si bien hay 11 en todo el estado de Chihuahua, son 7 en el lado de Juárez, 78 de este lado. Y en el lado del sur de Nuevo México, que también es una circunscripción de este consulado, se tienen 42 casos de un total de 413 que tiene todo el estado. Pero quiero decir que yo creo que sí se han tomado las medidas adecuadas, tanto en el lado del Paso como en el lado de Juárez, para poder atender esta contingencia. Quiero empezar señalando del lado de México, ya se suspendieron todos los eventos públicos que pudieran haber estado programados, se cerraron negocios no esenciales, se establecieron, que es importantísimo y saldrá luego en la conversación también, filtros sanitarios en los puntos fronterizos para el cruce de personas, para hacerles una revisión muy general. Y una parte muy importante del lado de México, por ejemplo de Juárez, es la coordinación interna que existe. Se estableció una mesa interinstitucional donde hay representantes de los 3 niveles de gobierno para poder discutir las medidas que se tenían que tomar. Y, por ejemplo, en un primer momento se decidió que se iba a limitar el número de personas que iban a ingresar a los edificios públicos, se instalaron los filtros médicos en el aeropuerto, en la estación de camiones, se redirigieron programas médicos que se tenían en su casa para atender a adultos mayores, y se trabajó y se trabaja ahorita con las maquiladoras para fortalecer los programas de prevención y de revisión médica que tienen internamente, por ejemplo, las maquiladoras. Se trabajó con las diferentes iglesias para cancelar todo tipo de acto religioso, por ejemplo, y como ustedes saben, del lado de México pues, se trabaja muy de cerca con todos los albergues con los que se ha trabajado, se les ha apoyado, incluso organizaciones internacionales
como la Organización Internacional de las Migraciones, los ha apoyado para tener algunos recursos como termómetros, por ejemplo, para poder atender la situación. A partir del 23 de marzo se decidió en Ciudad Juárez que se suspenderían todos los eventos públicos, privados y recreativos en todos lados. Esto fue un poco atendiendo también las acciones que se habían tomado de este lado de la frontera. Y en El Paso, como ustedes saben, que tomaron medidas muy importantes en una hora temprana, y se fueron un poco fortaleciendo dependiendo cómo se iba desarrollando esta problemática. Ahora ya todos los habitantes deben de permanecer en casa para evitar el contagio. Todo tipo de reuniones quedan prohibidas. Ustedes saben que todo aquel que regrese de un viaje de más de 100 millas del Paso, ahora tiene que pasar un periodo de cuarentena de 14 días. Y desde ayer queda prohibido acudir a cualquier área recreativa para realizar actividades. Esto incluye clubes de golf, parques, inclusive hiking en las montañas, un poco para evitar este contacto entre la gente. En ese contexto, sí quiero destacar el trabajo que ha hecho el Consulado de México y en general todos los consulados, que todos nos estamos adaptando a las decisiones que toman los gobiernos locales, y entonces tuvimos que reducir un poco la actividad consular. Todos los consulados, particularmente el de nosotros, siguen abiertos, atendiendo exclusivamente casos de emergencia comprobados. Entonces hemos limitado el número de personal que trabaja en los consulados, obviamente todas las medidas sanitarias que todos conocemos, desde toma de temperatura, el uso de gel antibacterial, guantes, etcétera. Todo eso se ha estado trabajando, y además se están trabajando y difundiendo todos los programas que tenemos en línea para atender a la comunidad, ¿no? Incluyendo temas de derechos laborales por si tienen algún problema, cualquier caso de protección de emergencia que los podamos ayudar, e incluso un listado de opciones laborales que se encuentran a nivel local para poder ayudar a la comunidad en caso de que hayan perdido su trabajo. Quiero decirles que el impacto que ha tenido aquí también ha sido también un poco en parte por este acuerdo que se tuvo entre los gobiernos federales para limitar el flujo, las visitas turísticas por la frontera. Quiero aclarar que nunca hubo un cierre de fronteras y no va a haber un cierre de fronteras. El acuerdo que tuvimos a nivel bilateral es limitar básicamente los viajes turísticos, recreativos, un poco visitas culturales, visitas sociales, por ejemplo. Yo les decía, si alguien del Paso invita a alguien de Juárez a una carne asada, claramente no lo van a dejar cruzar. Pero lo que sí era que se mantuvo, la idea que tenía el gobierno de México y Estados Unidos era cómo podemos atender la cuestión de salud en ambos lados de la frontera, a la vez que reconocemos la importancia del comercio bilateral precisamente en esta zona. Y por eso se mantuvieron, por ejemplo, las visitas de corte médico, ¿no? Para quien tuviera alguna cuestión médica de cualquier lado. Se mantuvieron las visitas relacionadas con procuración de justicia, militares, visitas esenciales. Entonces, lo único que se limitó fue la parte no esencial, pero se mantuvo un poco esta idea de que tenemos que mantener vivo el comercio local. Claramente ha habido algunas afectaciones porque la gente no necesariamente le quedó claro, se quedaban un poco con la idea que escuchaban o que podrían leer en los periódicos, pero nunca hubo un cierre de fronteras, no lo va a haber, y el gobierno de México está muy consciente de la importancia de mantener el comercio bilateral y la vida binacional. Entonces, lo que se buscó es que se tuviera el menor impacto posible en la comunidad binacional, a la vez que se atiende específicamente el tema de una posible propagación de coronavirus. Quiero decirles que efectivamente sí han bajado, por ejemplo, a nivel local, precisamente por todo lo anterior, los flujos, ¿no? Y los cruces fronterizos.
claramente sí se han visto los puentes con un mayor flujo, insisto mucho, es en parte por la información. Sí quiero destacar que hay una muy buena coordinación con las autoridades federales que están aquí asignadas en la frontera para poder tratar de detectar problemas que pudieran surgir en los cruces fronterizos, que fueran tendencias y que pudiéramos arreglar. Existe una buena coordinación, una muy buena idea de la importancia de mantener este cruce fronterizo. Yo quisiera acabar, ustedes ya mencionaron mucho los impactos, pero yo creo que quiero destacar la parte muy positiva. Me parece que hay una muy buena colaboración a nivel binacional entre México y Estados Unidos para poder atender esta pandemia. En los 3 niveles de gobierno, creo que es muy importante. Creo que hay una colaboración comunitaria que creo que todos vamos a poder reconocer porque todo el mundo está conversando con empresarios, con organizaciones civiles, con el gobierno. En el caso de Juárez y El Paso hay una buena comunicación, por ejemplo, entre ambos alcaldes, y cada ciudad ha tomado medidas en apoyo a la comunidad, ¿no? Aquí en El Paso, por ejemplo, se estableció este programa para apoyar a cualquiera de cualquier persona que tenga cualquier negocio que pudiera ser afectado por esta contingencia, para poderlos apoyar económicamente, y lo mismo está haciendo, por ejemplo, el estado de Chihuahua. Ahorita que estamos con UTEP se ofreció para poder apoyar al gobierno local al análisis de las pruebas para el COVID-19, por ejemplo. Entonces yo sí quiero destacar mucho y me parece un gran acierto esta gran colaboración que está habiendo entre diferentes organizaciones y entre la gente que está entendiendo muy bien la importancia de mantenerse en casa, de evitar el contacto público, el distanciamiento. Yo creo que a final de cuentas esta región va a salir aún más fortalecida después de un caso como el del coronavirus. Ya salió muy fortalecida después de un atentado que hubo aquí el 3 de agosto pasado, y saldrá creo que todavía más fortalecida después de que podamos trabajar y coordinar mejor las acciones aquí, y se va a lograr con una mejor coordinación, con una mejor colaboración y con un mejor intercambio de información aquí de manera local. Muchas gracias. Primero, brevísimo, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un muy oportuno. Me encantaría explicar las 10 razones por las cuales es oportuno. Las voy a saltar para entrar directos al contenido. La visión que tenemos en el norte de Texas como autoridad mexicana es también positiva, optimista, pero totalmente distinta a la que sucede en la frontera. Aquí no vemos esas redes de solidaridad entre gobiernos locales o entre gobiernos estatales o de gobierno federal a gobierno federal como se patentiza y se ve y se potencia en la frontera. Estamos más lejos de esa realidad. Aquí la comunidad migrante, para empezar, ha crecido tanto en los últimos años, venía un crecimiento sostenido de empleo en Estados Unidos, y Dallas, a partir de la situación que había sucedido con el fenómeno meteorológico en Houston, etcétera, pues se había convertido en el corazón económico de todo Texas. Eso ha hecho lo siguiente, y esto es fundamental entenderlo para saber qué estamos haciendo aquí. En el censo de 2010, de acuerdo con la Autoridad Americana del Censo, había 600,000 mexicanos nacidos en México en la circunscripción que cubre el Consulado General de México. 600,000. La proyección demográfica para el censo 2020 nos habla de 1,700,000 mexicanos nacidos en la región del norte de Texas que cubrimos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Es 40% del territorio tejano, y cubrimos desde Dallas hacia arriba, izquierda y derecha, Texarkana, Amarillo y todo lo que viene. ¿Por qué estoy mencionando lo del censo? Porque quiero empezar con eso. Se da esta situación sanitaria en el contexto del censo, que para esta zona era fundamental el conteo. Entonces, de los primeros esfuerzos institucionales que hemos hecho a nivel local es cómo permitimos, exploramos y estimulamos a la gente a que por la pandemia no se le olvide que tenemos el censo. Ya constituía un reto para la comunidad hispana y para la comunidad migrante y para la comunidad sin documentos participar,
Ahora, en el contexto de esto es mucho más complicado, porque si no los números no van a resultar reales para las necesidades que tiene la comunidad en el norte de Texas. Insisto, residentes, no estoy hablando del estatus migratorio. Esto es muy importante mencionarlo. Segundo, vinculado con lo anterior, las decisiones locales de stay home, stay safe, han sido las más fuertes en todo el estado. Desde el principio, Dallas abandera como condado el tema de tenemos que quedarnos en la casa, se lo explica a la gente. Hoy, es una primicia porque acaba de salir hace 2 horas, el condado de Dallas determinó ampliar la cuarentena stay home, stay safe hasta el 20 de mayo. Es el primer condado que lo hace en Texas. Esto contrasta con algunos condados que tenemos alrededor, y esto también quiero mencionarlo mucho. No sé cómo ha sido en el sur, pero aquí ha sido muy curioso porque los condados alrededor de Dallas van goteando poco a poco el liderazgo o la vanguardia que tiene Dallas en las decisiones. No obstante, entre más salen de la región urbana de Dallas y nos adentramos en una región rural, las decisiones van siendo menos técnicas y más politizadas, regiones más conservadoras y menos progresistas, y esto tiene una afectación directa a la comunidad. Y lo digo con toda franqueza, si tienes un condado colindante que no toma las mismas decisiones respecto a la cuarentena, es muy complicado para la comunidad entender qué debe hacer y qué no debe hacer. De manera directa y a nivel binacional, quiero mencionar que las aerolíneas mexicanas han suspendido los vuelos ya entre cualquier destino mexicano y la región del norte de Texas, entendiendo la gran zona urbana de DFW, Fort Worth. Ya se cancelaron los vuelos de Aeroméxico y de Interjet. Sigue volando American Airlines de manera intermitente. No es la misma cantidad de gente, está impactando directamente en los vuelos. Esto también es muy relevante porque quiero contrastarles lo que pasaba antes. Después del aeropuerto de Los Ángeles, el segundo aeropuerto que más tráfico tiene, o zona, porque también está Southwest con el aeropuerto de Love Field, que más tráfico le genera a México en cuanto a turismo, es la región del norte de Texas. 10.8% de todos los vuelos que llegaban hasta la crisis sanitaria a México con turistas internacionales provenían del norte de Texas. El impacto ha sido bárbaro. Y esto viene a otro tema. Estoy tratando de condensar todos como si fueran bullets para que tengamos un contexto de la situación. En la región del norte de Texas está el 35% de todas las inversiones mexicanas en Estados Unidos. Grandes empresas mexicanas que tienen intereses en Estados Unidos están aquí, y también hay unas que tienen una mejor situación que otras, pero todas están siendo solidarias, no solo con la comunidad migrante, con la comunidad en general. Hemos tenido muchas conversaciones con la Asociación de Empresarios Mexicanos, con el Colaborativo de Tecnologías de la Información, porque están muy pendientes de lo que puede suceder y cómo pueden ayudar a la comunidad. Números de hoy del COVID, y esto también lo contrasto con la frontera y el optimismo. Tenemos, por lo menos en el norte de Texas, al día de hoy, 1,986 casos confirmados. 1,986 casos ahorita, al minuto, con 41 decesos. Contrasta mucho todavía con lo que tenemos en la frontera e impacta directamente en los servicios sanitarios, que ha sido muy fuerte para nosotros con la comunidad migrante, hacerles entender, uno, fundamental, que pueden buscar atención médica y que no va a causar carga pública. Esto resulta esencial para los migrantes mexicanos en la zona y para los migrantes hispanos en general. Después del susto que se han llevado el último año con el peso de la carga pública, cambiarles de un momento a otro, decirles, si te sientes mal, atiéndete, ha sido profundamente complejo. Entonces, esto me lleva, y con esto voy a empezar a cerrar, a las acciones que tenemos en el Consulado General de México, como todos los consulados de México en Estados Unidos. Probablemente los recursos son limitados, los que tenemos en materia de protección, y estamos, la mayoría de nosotros, en situación de cuarentena. Estamos cerrados al público con servicios de emergencia. Quiere decir que seguimos atendiendo caso por caso aquellos temas que sean realmente urgentes. Y en materia de recursos, cuando alguien pierde un empleo, cuando alguien necesita una atención médica, lo que hemos creado nosotros son guías. ¿Cómo podemos conectar los recursos comunitarios con la población migrante? Eso es lo que nos corresponde a nosotros en este momento, crear estos puentes específicos, no conceptuales, específicos y concretos, para que la comunidad pueda hacer uso, tocar la puerta, llegar a donde está el recurso, sea un banco sea una clínica donde hacerse la prueba, o ver en qué situación de empleo puede quedar o qué beneficios puede obtener
entendiendo que la comunidad migrante, por lo menos la mitad de ella, no tiene documentos de estancia legal. Quiero ser muy claro en este punto porque resulta relevante para lo que estamos tratando. No vamos a tapar el sol con un dedo. Tenemos una comunidad muy grande que contribuye todos los días con su esfuerzo en esta zona, que precisamente los migrantes han sido parte de este motor económico de Texas y motor económico de Estados Unidos, pero que en una situación que estamos viviendo es anómalo. Se anuncian determinadas medidas de beneficio económico para la población, pero no se considera a los migrantes que no tienen documentos, que también forman parte de la población y forman parte de la población a atender a nivel sanitario, lo cual resulta todavía mayor paradoja. Creo que con esto termino. Tengo un temita, dos temas, que no es que no sea optimista, decía Benedetti, no es que sea pesimista, simplemente soy un optimista bien informado. Son dos. El primero es el tema de la entrada en vigor del TEMEC o del USMCA con posterioridad al planeamiento original, es decir, qué impactos o no puede tener que el TLC nuevo, que nuestro TEMEC empiece después. En México observamos que esto es positivo por múltiples razones normativas, administrativas, burocráticas y económicas, pero tenemos que ponernos de acuerdo para ver cuándo entra en vigor el TEMEC. Y el segundo tema que impacta directamente en México es el tema de las remesas. Ayer hubo un estudio, 2 días ya tiene, fue el miércoles, de BBVA Research, donde indica claramente que las remesas hacia México van a disminuir por lo menos en un 20-30%. No van a volver a tomar su nivel, suponiendo que todo mejore, hasta el año 2024. Esto tiene un impacto absoluto en las comunidades en Texas, en la comunidad fronteriza y en la comunidad mexicana. Creo que debemos no perder los puntos de vista del momento, a corto plazo, a mediano y a largo plazo, por lo que pueda suceder tanto a nivel local, e insisto, la relación más importante que tiene Texas con ningún país del mundo es con México. La relación que tienen los migrantes y la comunidad no la entiende el que no ha estado aquí. Texas y México están completamente unidos. Esa frase que muchas veces sentimos un poco trillada de allies, partners and friends, tiene realidad absoluta cuando se habla de Texas y México, y Texas gets it. Texas gets it y entiende la dimensión y la importancia que tiene México. Los mexicanos entendemos, y los tejanos, de cualquier ideología incluso, entienden la relevancia de la comunidad migrante que hace funcionar la economía tejana. Particularmente, insisto, en algunas zonas a nivel rural, en otras zonas a nivel servicios, pero resulta fundamental. Y el último, otro reto, y con esto cierro, que la gente entienda el esfuerzo que requiere quedarse en casa ha sido enorme en esta región. Cuando uno platica con la gente que gana por hora y le dice uno quédate en la casa, le está uno diciendo deja de ganar dinero a esa hora. Y el impacto del sector servicios tan fuerte en esta región, del turismo, de los eventos deportivos, va directamente a los bolsillos de los migrantes. El gran reto que constituye explicarles que es necesario esto por la salud colectiva es enorme. Creo que tenemos las herramientas, estamos muy unidos a nivel comunitario, estamos trabajando juntos, hay un liderazgo muy fuerte, lo quiero reconocer, aquí no hay ninguna autoridad, así que no le estoy haciendo la barba a nadie, es real. Hay un liderazgo enorme en el condado de Dallas, enorme en la ciudad de Dallas y en las ciudades alrededor, particularmente los centros urbanos, que está permitiendo que se ataque, que se contenga y que se mejore la situación. No creo que hayamos llegado todavía a la curva alta, creo que estamos entrando apenas en Texas. No soy médico, soy abogado, así que jamás podría hablar de temas sanitarios, pero sí creo que viendo las curvas, apenas estamos entrando, no vamos de salida, así que tenemos que estar muy conscientes de lo que viene para la comunidad binacional tan fuerte que hay entre Texas y México. Muchas gracias. Well, thank you para ambos cónsules to share their views on what's going on in terms of the policies of the Mexican government in both consulates and what is similar and what might be different because of the specificity of each of the two regions.